Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. El día de hoy escuchamos en la primera lectura de la liturgia de la palabra de la Eucaristía de este domingo segundo del tiempo del Adviento, un texto del libro del profeta Isaías, tomado de la segunda parte de este libro, el llamado Deutero Isaías. Estamos en el capítulo 40. Y es un texto de los más hermosos del tiempo de la liturgia del Adviento. Es tan bello que incluso George Frederick Handel, al componer su obra estupenda del Mesías, uno de los textos que él musicaliza es justamente este pasaje del profeta. Come for him. Consolad, consolad a mi pueblo, dice nuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y decidle a gritos que ya terminó el tiempo de su servidumbre y que ya ha satisfecho por sus iniquidades, porque ya ha recibido de manos del Señor castigo doble por todos sus pecados. Una voz clama: preparen el camino del Señor en el desierto, construyan en el páramo una calzada para nuestro Dios. Que todo valle se eleve, que todo monte y colina se rebajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se allane. Entonces se revelará la gloria del Señor, y todos los hombres la verán. Así ha hablado la boca del Señor. Sube a lo alto del monte, mensajero de buenas nuevas para Sión. Alza con fuerza la voz, tú que anuncias noticias alegres a Jerusalén. Alza la voz y no temas. Anuncia a los ciudadanos de Judá: aquí está su Dios. Aquí llega el Señor lleno de poder, el que con su brazo lo domina todo. El premio de su victoria lo acompaña y sus trofeos lo anteceden. Como pastor, apacentará su rebaño. Llevará en sus brazos a los corderitos recién nacidos y atenderá solícito a sus madres. Qué belleza de texto. Y nuestra oración va a discurrir por los caminos de este texto. Este texto ha sido escrito cuando ha terminado el exilio del pueblo de Israel de Babilonia, a donde había ido a parar a causa de sus pecados. Y sin embargo, escuchamos a este Dios bueno, que es nuestro Padre, que en lugar de lanzar una amenaza al pueblo diciéndole: mira, si vuelves a obrar mal, te va a ir peor. Esta vez te perdono, pero si continúas por el mal camino, te va a ir peor. No, nuestro Dios, en cambio, se conmueve ante la miseria de su pueblo, ante el dolor que le ha infligido, como un buen padre que tiene que corregir a sus hijos y que a veces es necesario poner un correctivo, aunque sea un correctivo doloroso, aunque sea un correctivo fuerte. Pero el Señor lo dice con una grande ternura: consolad, consolad a mi pueblo, habladle al corazón de Jerusalén y decidle a gritos que ya terminó el tiempo de su servidumbre y que ya ha satisfecho por sus iniquidades, porque ya ha recibido de manos del Señor el castigo doble por todos sus pecados, por todas sus iniquidades. Qué maravilla es contemplar en este tiempo del Adviento a ese Dios bueno, nuestro Padre, que quiere consolarnos,
que quiere no castigarnos, sino consolarnos. Y precisamente quiere hablarnos al corazón, a nuestro corazón herido. Decidle a gritos. Es un Dios que tiene urgencia de que su pueblo sepa que ha terminado la prueba, que ha terminado el tiempo de la servidumbre, porque ya han pagado por los pecados que cometieron, ya han satisfecho por sus iniquidades. Se acerca el tiempo de la salvación. La llegada del Mesías es justamente un tiempo en el que finalmente seremos consolados por Dios, en el que seremos perdonados de nuestros pecados. Y justamente en el texto del Evangelio que se proclamará el día de hoy, escucharemos el anuncio de la llegada del precursor, de Juan el Bautista, que justamente es como dice aquí, una voz que clama: preparen el camino del Señor en el desierto, construyan en el páramo una calzada para nuestro Dios. Ese es Juan, Juan el Bautista. ¿Quién es Juan? Un hombre esencial, un hombre desposeído de lujos o de sofisticaciones. Incluso Jesús lo dirá. ¿Qué han ido a buscar al desierto? ¿Un hombre vestido lujosamente? No, esos viven en los palacios. ¿Qué han ido pues a buscar al desierto? A Juan, ese hombre que estaba vestido de pieles de camello, que se alimentaba con saltamontes y vivía allí en medio del desierto. Ese hombre esencial que anuncia justamente la necesidad de la conversión, y acudían a él en masa. Quizás en el tiempo presente no acuden en masa la gente a nuestros templos, porque nos hace falta anunciar la conversión, nos hace falta anunciar el perdón de los pecados. Y la gente cree muchas veces que puede continuar viviendo lejos de Dios, puede continuar viviendo lejos del plan de Dios, sumergido en su pecado, y que no pasa nada. Y no es que Dios nos amenace, es que Dios lo que quiere es liberarnos de ese pecado justamente para consolarnos, justamente para que podamos vivir en la libertad de los hijos de Dios. Es un tiempo, pues, en el que también nosotros tenemos que aprender a ir al desierto, a ir a lo esencial, a buscar no la sofisticación, no la complejidad, sino a buscar quiénes somos realmente, sin tener miedo a mirarnos en nuestras verdades o en nuestra verdad, en la realidad de ser hijos amados del Padre, pero también gente muchas veces que tiene muchas cosas de qué convertirse, de qué arrepentirse, de qué pedir perdón. Es tiempo, pues, en el que todo valle se eleve y en el que todo monte y colina se rebajen, en el que lo torcido se enderece y lo escabroso se allane, porque en la medida en que nosotros vivimos esa conversión que necesitamos, en la medida en que nosotros nos miramos realmente como somos, sabiendo que Dios nos ama, y precisamente porque Dios nos ama, queremos convertirnos, queremos cambiar, queremos volver a hacer rectas nuestras vías, rectos nuestros caminos, para que entonces se revele la gloria del Señor y todos los hombres la vean. Esa gloria que veremos en el pequeño de Belén, esa gloria que veremos en la cruz de ese pequeño de Belén que nace justamente para morir por nosotros, porque por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen. ¡Qué esperanza! ¡Qué anhelo! Así ha hablado la boca del Señor, dice el profeta. Sube a lo alto del monte, mensajero de buenas nuevas para Sión. Alza con fuerza la voz, tú que anuncias noticias alegres a Jerusalén. Alza la voz y no temas. Anuncia a los ciudadanos de Judá, aquí está tu Dios. Y tú y yo somos invitados justamente a ser esos centinelas que suben a lo alto de una vida
compartida con Dios, que suben a lo alto de una vida con la dignidad de hijos, que suben a lo alto porque no se conforman con una existencia chata, no se conforman con una existencia mundana, saben que hemos sido creados para subir a lo alto, para volar alto hacia las cumbres de la santidad, y desde allí somos invitados a anunciar, a gritar que Dios está aquí, que Dios está en medio de su pueblo. Cuánta necesidad tienen nuestros contemporáneos de escuchar este mensaje. El día de ayer, un sacerdote muy amigo mío, que es uno de los que nos ayuda a hacer a veces estas meditaciones, me mandó una grabación, una registración de una mujer. Se conoce que es una mujer que tiene algún cargo público en España y que justamente al develar el Belén, como dicen los españoles, al develar el nacimiento, como decimos nosotros, hace un anuncio espléndido, esencial, maravilloso de la Navidad, de lo que significa la Navidad realmente, de cómo ha marcado la historia de España y la historia de la humanidad, en el sentido de ser un anuncio de fraternidad universal, de paz, y que ha marcado la vocación de España de ser un pueblo que no discrimina, de ser un pueblo que vivió el mestizaje y que llevó sus confines muy lejos, no solo porque no se te olvide, no solo con el anhelo de extender sus dominios o de dominar sobre otros pueblos como a veces nos venden una cierta propaganda, sino ante todo con el anhelo de anunciar a Jesucristo, de extender el reino de Dios. No me voy a poner a hacer aquí una defensa de la conquista o de la colonización de América por parte de los españoles cristianos, sino porque está lleno de claros y oscuros. Pero lo que sí voy a decir es que esta mujer era sin pelos en la lengua, en un mundo descristianizado, en un mundo en el que frecuentemente se da la espalda a Jesucristo, no ha tenido empacho, como no debemos tenerlo tú y yo, de anunciar a Jesús. ¿Te acuerdas cuando éramos pequeños? Qué maravilla cuando nos acercábamos a los centros comerciales o nos acercábamos a los bancos y veíamos aquellos nacimientos hechos con arte, hechos con amor, que nos ayudaban a todos a preparar la Navidad. Desgraciadamente, eso ha sido sustituido ahora por una fiesta de la Navidad sin Cristo, insípida, donde quizás nos llenamos de lucecitas, pero de lucecitas que no sabemos bien a bien qué es lo que anuncian, de lucecitas que parecen más bien una feria comercial, una feria intramundana de buenos deseos, pero que no se sabe en dónde se apoyan. Pues que tú y yo, querido amigo, querida amiga, seamos estos mensajeros de buenas nuevas que anuncian, que alzan la voz y sin temor dicen a los ciudadanos de Judá, a los ciudadanos de esta Ciudad de México, a los ciudadanos de la ciudad donde te encuentras, a los ciudadanos del mundo, vaya, que Dios está aquí, que se ha terminado el tiempo de la prueba, que en la medida en que nos volvemos y volvemos nuestro corazón a Él, verdaderamente podremos gozar de esa paz y de esa visión de su gloria, porque llega el Señor lleno de poder, el que con su brazo lo domina todo, porque Él es el Señor de la historia, porque Él es el Señor creador de todas las cosas, porque el premio de su victoria lo acompaña y sus trofeos lo anteceden, pero que es ante todo el pastor que apacienta a su rebaño, que lleva en sus brazos a los corderitos recién nacidos y que atiende solícito a las madres, ese que nos dice, consuelen, consuelen a mi pueblo, dice Dios, y háblenle al corazón de Jerusalén y díganle a gritos que ya terminó el tiempo de su servidumbre. Que Santa María, que ha servido como vehículo para que el Verbo de Dios se hiciera hombre, con su sí lo acogió en su seno, sin tener miedo a arriesgar su vida, nos muestre y nos sostenga a ti y a mí también
en nuestra propia conversión y que también nos dé el coraje, la audacia de la fe para que anunciemos a gritos, si es preciso, que Dios está aquí. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos en práctica. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.